Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video del curso de procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, hoy vamos a comenzar la construcción de un generador de texto. Este capítulo va a ser un poco teórico y ya en el siguiente ya nos vamos a meter al código de Python para la generación de la construcción, perdón, de un generador de texto. Y bueno, ¿cuál va a ser la aplicación de los modelos de Markov para construir un clasificador de texto? Bueno, básicamente, como ya vimos en el capítulo y los dos capítulos anteriores, los modelos o procesos de Markov son modelos o herramientas matemáticas que nos permiten modelar sistemas que cambian con el tiempo. Y bueno, estos modelos se basan en la idea de que el estado futuro del sistema solo va a depender del estado actual del sistema y no del estado pasado, como ya lo vimos anteriormente. Pero bueno, en el contexto de la clasificación de texto, podemos usar estos modelos para entender y predecir cómo las palabras y frases se suceden una tras de otra en un texto. Y por lo tanto, cuando entrenemos este modelo de Markov con suficientes datos, estos modelos puedan aprender patrones del lenguaje que luego puedan ser utilizados para clasificar nuevos textos. Entonces, un poquito trasladando la teoría a una aplicación real, primero tenemos que entender que es un clasificador de texto. Básicamente un modelo que toma un texto como entrada y con ese texto vamos a predecir a qué categoría pertenece. Por ejemplo, si tenemos los poemas de distintos autores, por ejemplo de Allan Poe, de Pablo Neruda, etcétera, podemos predecir en base al entrenamiento que le hemos dado al modelo si un nuevo poema o un poema que le ingresamos va a pertenecer a un autor o a otro. También podemos predecir si un correo es spam o no, determinar si una crítica de película va a ser positiva o negativa, pero básicamente un clasificador de texto es eso. Es básicamente un algoritmo que puede leer un texto y decidir basándose en su contenido a qué categoría pertenece dicho texto. Pero para eso tenemos que entrenarlo previamente con textos para que el modelo sepa predecir de una manera, no sé si decir correcta, pero sí con alta probabilidad de éxito. Entonces, bueno, como decía, se puede predecir si un modelo o si un correo es spam. Cuando recibimos un correo electrónico, ustedes han visto que, por ejemplo, Gmail manda varias veces o muchos correos de estos, los manda a un spam, a una carpeta de spam. Básicamente lo que hace es examinar las palabras y frases que están en este correo y las compara con lo que ya ha aprendido de otros correos electrónicos para ver si estas palabras corresponden a un correo spam o frases corresponden a un correo spam o no. Y con respecto a las críticas de películas, esto es muy común en el análisis de sentimiento. Por ejemplo, se pueden clasificar los textos para analizar las críticas y determinar si estas críticas son en su mayoría negativas o positivas. Simplemente se hace examinando las frases, las palabras, las oraciones completas en las críticas y se comparan con lo que ya el clasificador ha aprendido previamente de otras críticas que han visto en el pasado y han sido clasificadas. Y bueno, el objetivo del ejemplo que vamos a construir no es construir básicamente el clasificador más preciso, sino que el propósito es practicar y entender lo que hemos aprendido. Y obviamente si ustedes quieren hacer algo más preciso pueden entrenarlo con mucho más datos, pero va a estar bastante aceptable lo que vamos a hacer. Básicamente lo que queremos acá es entender los fundamentos detrás de cómo funcionan estos clasificadores y cómo se construyen. Y al construir nuestro propio clasificador de texto desde cero, vamos a poder obtener la comprensión más profunda de cuáles son todos estos conceptos que se aplican en la práctica. Entonces ya después, si se tienen que enfrentar a algún problema real, lo puedan afrontar de una manera exitosa. ¿Por qué voy con esto? Porque generalmente todos estos modelos de clasificación están entrenados con millones y millones de datos a los cuales no vamos a poder tener acceso en un curso y tampoco vamos a tener la capacidad de procesamiento de nuestro computador para hacerlo, pero sí podemos hacer algo básico que nos permita entender esto y que tengamos resultados aceptables. Obviamente van a tener errores, pero van a ser resultados aceptables. Bueno, básicamente la clasificación de texto son aprendizaje supervisado, que es básicamente ¿qué es un aprendizaje supervisado? Es en donde tenemos un conjunto de datos en donde cada ejemplo viene con una etiqueta. Por ejemplo, podríamos tener un conjunto de correo electrónico y esos correos ya tener una etiqueta previa de que si son spam o no. Entonces con esos modelos con esos correos entrenamos el modelo. Por lo tanto, vamos a decirle, este correo es spam, este correo no es spam, este correo es spam, este correo también es spam, etcétera. El modelo se va a entrenar. Entonces cuando le llegue un correo nuevo, lo que tenemos que adivinar o predecir es la etiqueta de los nuevos correos que no han sido entrenados. El tema es que los modelos de Markov no son supervisados, ya que el objetivo de esto es descubrir estructura, patrones de datos. Podríamos querer, por ejemplo, agrupar un conjunto de artículos de noticias en grupos que tratan sobre temas similares sin que nos digan de antemano cuáles son esos temas. Entonces, ¿cómo llegamos de un modelo que no es supervisado a un modelo supervisado? Aquí tenemos la regla de Bayes, que vamos a combinar ambos modelos, ya que esta regla nos permite combinar la información que vamos a tener sobre las
las probabilidades previas de cada clase con la información que obtenemos del texto para hacer una predicción, ¿ok? Bueno, ¿y cómo usaríamos la regla de Bayes para calcular, por ejemplo, la probabilidad de que un correo sea spam? Entonces, lo que vamos a hacer es un ejemplo de cómo calcular la probabilidad de que un correo sea spam, dado que contiene la palabra premio. Es decir, te llegó un correo electrónico y dentro de ese correo electrónico tiene la palabra premio, o dentro del título. Da lo mismo, ¿ok? Entonces, para calcular la palabra spam, dado que contiene la palabra premio, esto sería igual, y esta es la regla de Bayes, a la probabilidad de que exista la palabra premio en un correo que sea spam, dado que un correo es spam. Es decir, tenemos que calcular cuántas veces del total de los correos spam viene la palabra premio. Por ejemplo, te dicen ya, un 90% de los correos spam, la palabra premio está presente. Entonces, esta sería el 0,9. ¿Ok? Se multiplica por la probabilidad de que un correo sea spam. Y aquí, bueno, está bien. De todos los correos que me llegan, un 20% es spam. Entonces multiplicaría 0,9 por ese 20% por 0,2. Y se dividiría por la probabilidad de que un correo tenga la palabra premio. Entonces, no sé, de todos los correos, el 10%, por ejemplo, tiene la palabra premio. Entonces se dividiría por 0,1. Entonces sería la probabilidad de que un correo sea spam, dado que tiene la palabra premio, sería 0,9 por 0,2 dividido en 0,1. Espero se haya entendido este ejemplo rápido. Simplemente para calcular la probabilidad de que un correo sea spam dado que tiene la palabra premio, tenemos que calcular la probabilidad de que un correo spam tenga la palabra premio por la probabilidad de que un correo sea spam dividido por la probabilidad de que aparezca la palabra premio en un correo electrónico cualquiera. Por lo tanto, ya esto va a empezar a hacer ya desde el próximo capítulo, pero era necesario que supiera un poquito la teoría que vamos a usar para ya empezar a trabajar con Python. Como digo, no va a ser un clasificador perfecto, pero va a ser una muy buena aproximación para mayores clasificadores. Si ustedes quieren entrar en modelos más grandes, háganlo. Pero la idea es que aprendan súper bien los conceptos. Así que eso, nos vemos en el próximo capítulo. Les mando un abrazo y los invito a suscribirse, darle like al video y activar la campanita. Nos vemos pronto, un abrazo, que estén bien. Chau, chau.